Entonces, el monte es un obstáculo. No es un monte literal, no está hablando de un monte literal. Es un lenguaje figurado, es un lenguaje exagerado para decir qué es lo que te está molestando, qué es lo que te está estorbando. Ora, porque no vas a ser tu declaración, insisto. Es Dios el que lo va a hacer. ¿Sí? ¿Queda claro? No sirve de nada tener mucha fe si no tienes un sustento bíblico. Porque entonces, hagan memoria de qué es lo que nos enseñaban. Y acuérdense cómo era más importante tener fe en tu fe que en Dios. Es que te falta fe. Ah, sí, tengo que tener fe. Y creerlo, y declararlo, y decirlo. Y justo un versículo antes es, ten fe en Dios, no en ti, mucho menos en tu fe. ¿Sí? Finalmente vamos al principio práctico. ¿Ok? Que al final es un don de Dios. Lo dice Santiago, ¿no? Ajá, que está en falta de fe. No, de sabiduría. De sabiduría. Sí. Aplicando todos estos principios, el principio literal, el principio histórico, el principio gramatical, el principio de la síntesis, el contexto literario, es que podemos entonces llegar al principio práctico. Nuevamente, entre más ejercitemos nuestra lectura, obviamente siempre con oración y estudio de la Biblia, y vayamos entendiendo más todo lo que nos está diciendo la Biblia, lo que nos está diciendo Dios en la Biblia, lo vamos a poder aplicar a nosotros. Pero no antes de ejercer esto. No es que vas a ser salvo tú y tu casa. Uy, ya la es. Y te vas con la carga de traer salvo a tu casa. Porque si no te faltó fe. Y están sacando de contexto los textos. ¿Sí? Pero para poder hacer esto, ya entendiendo el texto, hay preguntas importantes que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se relaciona este pasaje conmigo? O sea, ya lo entendí, ya entendí quién le está diciendo, ya entendí que está diciendo que hablando de oración, ¿cómo se relaciona esto conmigo? En el caso, por ejemplo, del sembrador, la parábola del sembrador. Bueno, ¿cómo se relaciona conmigo? ¿Qué tipo de suelo hay en mi corazón? ¿Qué me está diciendo Dios acerca de mí? Otra pregunta, ¿hay alguna doctrina que aprender? Por ejemplo, la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, en lugar de la supuesta potencia o importancia del hombre. ¿Qué doctrina saco de ahí? Derivado de lo que he estudiado, ¿hay un error en mí? ¿Hay un pecado en mí? ¿Cómo me identifico con esto que acabo de estudiar? ¿Que estoy buscando tirar los montes y no estoy orando, por ejemplo? ¿Que estoy queriendo hacer las cosas por mis fuerzas y no por la fuerza de Dios? ¿Qué otra pregunta? ¿Hay algún aliento para mí? Esto que está diciendo, que en su momento Dios se lo dijo a su pueblo, ¿en alguna forma me alienta a decir, pide? ¿Sí? O por ejemplo, en la que no es pérdida de salvación. Aprendí que no se pierde la salvación, entonces, ¿me está diciendo Dios que me esfuerce más para perseverar como los santos? ¿O ya rendirme? ¿Sí? ¿Tengo algún deber que cumplir? ¿Tengo algún deber que cumplir en mi vida? ¿Hay alguna guía para mi vida? ¿Algo que me esté diciendo Dios? Ahora, ya que entendí, ya que me hice estas preguntas, ya que lo oré para decir, porque muchas veces no nos identificamos, ¿no? con el pasaje. Oremos y pidámosle a Dios decir, ¿qué me estás diciendo, no? O sea, ya entendí qué estás diciendo en tu palabra, ya sé cómo lo estás diciendo, por qué se lo estás diciendo a tu pueblo. Ahora, ¿qué parte me estás diciendo a mí o por qué me lo estás diciendo?
¿Y cómo vamos a responder? Con tristeza, con gozo, con temor, reverencia. Va a variar. Pero algo importante es que tenemos que vernos reflejados en la Biblia. Porque si no, nada más estamos teniendo conocimiento intelectual. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. O lo que es peor, tratarnos de identificar con el héroe. No, es que David, yo voy a ser como David, que voy a derribar a un Goliat y hasta le voy a cortar la cabeza. Cuando realmente en la historia tú eres Saúl parapetado con miedo porque no puedes con el pecado. O les encanta ver al Simón, al Pedro que está haciendo predicación y está viendo convertirse a miles, cuando en realidad se parecen más al Simón, o nos parecemos más al Simón que niega a Cristo, cuando no predicamos el Evangelio. O nos parecemos más a Simón cuando le dijo a Jesús, no que esto no te pase, cuando estaba hablando de la crucifixión y cuando nuestra carne nos está diciendo muchas veces, ay no, ¿cómo vas a sufrir tú? ¿Sí? Entonces, aprendamos a identificarnos, y hermanos, es muy probable que nos debamos de identificar con el peor personaje que está haciendo lo peor. ¿Para qué? Porque Dios va a obrar en nosotros. ¿De acuerdo? Eso es humildad. Eso es humildad, mansedumbre. Hay que tener mucho cuidado. Con el pecador, no con el que vence las batallas. Exacto. Exacto. El autoengaño es muy difícil de vencer. Por eso es importante, por ejemplo, también el congregarnos, el convivir con hermanos. Porque Dios habla a través de todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, Nos habla. cuando una vez me comentaste eso de David, me impresionó porque sí es cierto, o sea, cuando tú te figuras que tú eres ese personaje, pues realmente no necesitas de Cristo, o sea, pero estás creyendo que tú solo puedes. Exactamente. Pues David reconoció su pecado, el pecado, y que era, bueno, ¿cuántos pecados no cometió David? Claro. De los que habla la Biblia. Y está también el Salmo 51, como está ese fruto de arrepentimiento de él, ¿no? Y cómo le habla a Dios. Claro. El Salmo 51 es bien impresionante. Pero no perdamos de vista, por ejemplo, que David es una prefigura de Cristo. Sí. O sea, es el tipo de Cristo y Cristo es el antitipo. O sea, viene anunciando a Cristo. Y en esta concreta que decíamos de Goliat, o sea, ahí sí está anunciando a Cristo. Sí. Es decir, se está identificando con el que va a vencer al pecado. Sí. Bueno, sí, en algunos pasajes sí lo puedes ver. Exactamente. En todos los pasajes lo tienes que ver. En todos los pasajes está Cristo. Bueno, en toda la Biblia, no en cada versículo. Pero no vamos a estirarlo más. En el momento que está pecando David, ¿qué? ¿Está cargando los pecados? ¿No? ¿Qué recibió? Los pecados. ¿Qué recibió cuando pecó David? Pues el perdón de Dios, sí. Exacto. Sí, porque te digo que es hermoso. No fue su justicia, la justicia de Cristo. Acuérdense que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la salvación siempre fue por gracia, por fe. Nunca fue por obras. Pues es como lo del hijo pródigo. Que pues todo lo que hizo el hijo y el padre lo perdonó, ni siquiera le tomó en cuenta los pecados, ¿no? Ni siquiera. Ese ya lo analizaremos. Ya lo analizaremos en la siguiente, ya lo analizaremos. Acuérdate que vamos a digerir ese pasaje. Para no adelantarnos a ese pasaje. Yo creo que voy a quitar ese cuadro, ¿no? Para poner ahí el proyector. Yo creo que sí. Bueno, conclusión. Finalmente vamos a concluir la segunda. Gracias a Dios ya. Conclusión. Sí. Acordémonos de los problemas clásicos. Acuérdense que ahorita vimos, o sea, toda esta doctrina fue cómo estudiar la Biblia. Vimos los principios prácticos, vimos cómo es útil la Biblia, vimos cómo estudiarla, pero también vimos para qué es útil la Biblia, ¿ok? Y cómo también debemos de generar ese hábito en nosotros, ¿ok? Entonces,
teniendo todo eso en mente, vienen estas conclusiones. Hay días en nuestras vidas que es de debilidad espiritual. Hay días que es de desaliento. Como dice John Piper, cuando menos ganas de orar tienes, es cuando más lo necesitas. Alguna vez vi un ejemplo en un libro, que nuestra vida es como un yoyo. Hay subidas y bajadas, subidas y bajadas. Pero ese yoyo, imagínense que lo trae una persona que va subiendo las escaleras. Entonces, vas a tener bajas y altas, vas a tener bajas y altas. A veces habrás subido y a veces bajaremos. Pero va a llegar un punto en nuestra vida, si Dios quiere, y por la gracia de Dios, que aún nuestras más bajas van a ser más altas que las altas del inicio. Tenemos que seguir creciendo. Dios nos llama a crecer. Cuando menos queremos leer la Biblia, también es cuando más lo necesitamos. Pero acuérdense, siempre necesitamos combinar lectura y estudio de la palabra. Perdón, lectura y con oración y lectura y estudio de la palabra. Oración sin estudio de la palabra nos va a llevar a ser espiritualistas. Sin sustento bíblico de nuestra fe, sin sustento real, como camino, como la secta del amor. O sea, ahí finalmente es lo que Dios nos dijo, como quisimos que nos dijera, y terminamos formándonos un ídolo en la mente. Pero también la Biblia, sin la oración, nos va a llevar a ser legalistas. Y nos va a llevar a decir, tienes que. ¿Por qué? Porque no basta tu fe. Tienes que hacer para salvar. Porque la salvación se pierde. Y entonces no te das cuenta que le estás metiendo, por ejemplo, obras a tu salvación. Y son engaños. Solo Cristo, a través de la oración y estudio de la palabra, nos va a dar el verdadero equilibrio. ¿De acuerdo? Dios nos manda a hacerlo, lo vimos. Y la desobediencia es pecado. No lo veamos para otro lado. O sea, el no orar, el no estudiar la palabra es pecado. Hace poco veía una predicación de Sujel, me parece, de Sujel Michelén, Sujel como si fuera mi cuate, de Sujel Michelén, que explicaba y decía, no, que a veces el enemigo te engaña diciéndote, no, ¿para qué vas a orar? Si ahorita no tienes ganas, vas a ser hipócrita. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Pero Dios va a recompensar más una obediencia que diga, Señor, no quiero venir a orar, ayúdame, a no orar del todo. ¿Ok? Dios manda a estudiar la palabra, Dios manda a meditar en la palabra, Dios manda a guardar en la palabra. Las actividades que distraen son una forma de obediencia. Mis hijos, el trabajo, el ejercicio, lo que quieran. Eso son solo distractores. Y si les hacemos caso, finalmente son formas de desobediencia. ¿Por qué? Porque ¿dónde está Dios en nuestro corazón? ¿En primer lugar o después de todas las circunstancias? ¿Ok? Es un muy buen punto. Cuidado con las vacaciones, porque pueden tener efectos devastadores. Perdemos la constancia y nos apartamos y es horrible. No sé si les ha pasado. Sí, ha pasado. O sea, perdemos nuestro ritmo de estudio de oración, pero la debilidad humana sigue y siempre va a estar ahí. ¿De acuerdo? Entonces tengamos mucho cuidado con ello. Ahora, no nos equivoquemos. La salvación es por gracia, a través de la fe, no por obras. La salvación no es por la lectura de la palabra, es por gracia. ¿Ok? Pero esa salvación que llegó por gracia, sí va a manifestarse con obras, con evidencia, con amor por la palabra, por sed por la palabra, por sed de orar. Ahora, hermanos, el leer la Biblia o el orar no nos hace más o mejores cristianos. Porque si no, vamos a empezarnos a confundir y pensar que algo mejora la gracia perfecta de Dios.
Y por eso entonces conocemos a los fariseos.